Bienvenidos a Supply Chain Now en español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en español. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy tenemos a un gran invitado, una persona con una excelente trayectoria profesional y personal. Con nosotros el día de hoy está Mario Rodríguez, presidente para DHL Supply Chain. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme. La verdad es que un gusto platicar con ustedes. Oye, para empezar, cuéntanos un poco sobre tu infancia. ¿Quién es Mario? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? Cuéntanos un poco de ti. Pues muy bien, realmente es una infancia muy agradable. Nací aquí en la Ciudad de México, ya hace más de 50 años. Una familia balanceada, de clase media, muy feliz. La verdad es que una infancia muy diversa en cuestiones de sentido de familia. Yo tengo una familia que viene de México americana, madre americana, papá mexicano, entonces con muchas vicisitudes en sentido de después familia en Sonora, familia en Tamaulipas, entonces la verdad es que muy acogida, muy feliz. La verdad es que esa parte me hace muy agradable. Bueno, y yo también soy de la Ciudad de México. ¿A quién le vas, Mario? No me digas que eres americanista. Lamentablemente no soy. Entonces, afortunadamente tuve la visión de no irle a ningún equipo, entonces disfruto los partidos, quien sea quien juegue. Sí tengo un hijo americanista, tengo que confesarlo, pero no soy yo. Es buen equipo, igual que todos, aunque yo no le voy a la América, le voy a las Chivas, pero bueno, ¿te gusta, disfrutas el fútbol? ¿Qué te gusta en tus ratos libres? Fíjate que yo sí fui más apasionado del fútbol americano, entonces por mucho tiempo fui el único loco que le iba a los Jefes de Kansas City. Ah, qué bien, o sea, desde el principio, porque antes no eran tan buenos, ahora No, todos... eran famosos, Sí, entonces era el único, yo siempre crecí alrededor de gente que era o de Dallas, o de Pittsburgh, sí, los o de Raiders. o Raiders, cuando era todavía de Los Ángeles. Entonces, y era el único loco que traía, es más, mis jerseys los tenía que traer de Estados Unidos, pero últimamente me siento reivindicado. No, 100%, ¿no? Kansas City, una franquicia que cuando tú y yo éramos chicos realmente nadie la conocía, como dices, en México y probablemente en Latinoamérica. Y bueno, ahora me imagino que todos nuestros hijos y los jóvenes los conocen porque llevan ganando varios años, ¿no? Un buen equipo. Buen equipo, buen equipo. Me fui siguiendo Joe Montana, pero si quieres hacemos el programa de fútbol americano. Me voy a tener un poco más relajado. Y bueno, y seguro hay que hacer uno porque yo también soy fan de Joe Montana, pero yo sí me quedé con los 49, no lo seguía a Kansas City, pero volviendo un poco a la logística y a tu pasado, compártenos una experiencia que tuviste, algo que te impulsó a lograr a donde estás ahora, algún mentor, alguna enseñanza de esos primeros años de tu vida. Mira, claro, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Panamericana. Entonces salgo y la verdad es que de logística no se hablaba mucho, era algo más militar, si tú quieres, y había a lo mejor compañías que tenían áreas de distribución, que tenían transporte, que tenían almacenamiento, bodegas, pero no tenían una formación profesional de logística, ¿no? Se hablaba como caso muy aislado de negocio Bimbo, pero Sí. era un caso muy puntual. No era ni una ciencia, ni era una profesión. O eras bodeguero o eras transportista, no eras un logístico como tal, ¿no? Entonces, cuando salgo a buscar trabajo, me encuentro esta compañía inglesa que se llamaba Excel Logistics y empieza, y estoy hablando del 94, 93, Okay. en ese momento Procter & Gamble la trae a México, porque la compañía no existía en México,
pero ya estaban en Estados Unidos, había algunos años anteriores se había fundado, y la traen a México para ayudarles a la logística en México. Y empiezan a buscar gente, y un amigo de generación me contacta y me dice, oye, ¿no quieres trabajar en esta compañía? Y de manera muy apresurada entro. Y dije, bueno, por un ratito, en lo que me encuentro algo mejor. Y era, porque tú realmente no tenías la noción de, o sea, no No, veías la noción de la logística, la cadena de suministro, como tú dices, no se conocía. ¿Qué en ese momento, y hablando con el Mario de ese entonces, qué hubiera sido tu trabajo ideal? ¿En dónde querías? ¿En alguna planta? ¿En algún...? no, yo quería trabajar, yo traía la moda de que yo quería ir al área financiera, a bancos. Ah, Entonces, era un momento también en México donde había muchas fusiones, adquisiciones, estaba entrando Santander, era un momento que muchos ingenieros industriales nos estábamos yendo al área banca. de banca, y la vocación de la Universidad Panamericana en ese momento también estaba dando a muchos ingenieros a las industrias financieras. Entonces, casas de bolsa, había mucho movimiento en ese sentido. Y de logística era una materia de investigación de operaciones en octavo, noveno semestre que decías, bueno, pues vamos a Pues, intentar a ver de qué se trata, ¿no? claro. No era nada para mí. Entonces, la verdad es que fue muy casual. Yo entré, no era mi apetito la logística, y entré en una compañía, tengo que confesarlo, con testigos, de que era temporal, Claro, veamos qué me encuentro, o sea, claro. no era romántico. Mi papá me decía, ¿dónde vas a trabajar? Ah, con camiones y bodegas. Entonces vas a ser transportista. No. Pues, Vas a ser bodeguero. pues, No. Entonces, tampoco está, socialmente en mi casa tampoco fui muy bien recibido. sí, pues bueno, es que no se entendía realmente lo que era, ¿no? A No, final de cuentas, pero bueno, por alguna razón lo hiciste y te quería preguntar, en esa época, bueno, cuando la gente está tratando de encontrar cuál es su profesión, cuál es su carrera, qué les gusta, qué no les gusta, ¿algún mentor, algún maestro, alguien que a lo mejor te haya ayudado y qué te enseñó? fíjate que sí, la verdad es que tuve varios, dos, tres importantes al principio. Uno se llama José Pariente, el otro era un CEO ya retirado, que es Bruce Edwards, y había varias personas que cuando yo empiezo a platicar con gente que ha vivido la logística como tal, como industria, como profesión, y ellos venían de Estados Unidos, ya te dan la idea de que, oye, eso es mucho más que ser bodeguero, mucho más que ser transportista, es realmente ser algo que aporta mucho a una cadena de eventos, y la cadena de distribución es la parte más importante porque ya sale de producción y tiene el último contacto con el cliente final. Entonces, ya empiezas a ver que no es almacenar producto y almacenarlo bien, o transportar producto y rogar que llegue. Es hacer mucho más, y tienes oportunidad de traer ahorros, tienes oportunidad de generar un producto diferenciado en el mercado. Ya cuando te empiezan a explicar estos conceptos, dices, esto Sí, puede ser un poquito más interesante. tiene su encanto definitivamente, ¿no? Y como tú dices, creo que hasta hace poco, yo te diría, se empieza a reconocer la cadena de suministro como tal. Yo creo que la pandemia, dentro de todos los males que trajo, algo positivo fue un poco más de visibilidad para nuestra profesión y nuestra carrera, ¿no? Antes todo el mundo compraba, todo el mundo iba a la tienda, pero nadie se preguntaba, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuándo cómo llega? ¿Quién lo pone? ¿Quién? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces entras a Excel Logistics y obviamente entras, me imagino, a una posición De de supervisión. supervisión y luego, y cuéntanos de ahí cómo pasa tu carrera, qué sigue después en tu Mira, vida. empiezo a tener, entre la parte de las habilidades ingenieriles que traía, y después, como te comentaba, yo vengo de una familia mexicoamericana, entonces tengo muy buen inglés, me considero bicultural y bilingüe, y en ese momento no había tantas personas preparadas con ese nivel de inglés
que tuvieran el contacto con una compañía americana que estaba aterrizando. Claro. Entonces, me empiezo a comunicar de manera correcta, empiezo, por supuesto, a aprender de manera correcta y paso de ser un supervisor a un trainee, digámoslo así. Y ese trainee, eventualmente un par de años después, subo de supervisión a gerente y después hago es un internado, si tú quieres, de la organización, que me toma un año en Estados Unidos, en ciudades como Dallas, Mechanicsburg y Columbus. Qué bien, qué interesante eso. Todo con Excel todavía. Todo con Excel. Y ese internado era en todas las áreas, operaciones, finanzas, desarrollo de negocios, diferentes áreas. Entonces, ahí estoy un año y regreso ya como un gerente, ya full a Excel en ese momento. Y ahí empiezo una carrera que el cliente que teníamos era Procter & Gamble y subo con ellos hasta el nivel eventualmente de director de operaciones. Y en ese inter no solo empieza a crecer Procter, sino también empieza a crecer Excel con otras cuentas. Y entonces paso a ser director de operaciones de una sola cuenta a múltiples cuentas. Oye, y un Entonces, preámbulo rápido al paralelo con tu carrera en la logística en general en México, ¿no? Y a lo mejor en los países latinoamericanos. Llega Excel, mira, creo que es un parteaguas importante para la logística de nuestro país. ¿Cómo está en ese momento, cuando ya tienes una dirección en Excel? ¿Qué cambios hay o qué tipo de tecnologías hay? ¿Cómo compararías ese momento cuando eras director en Excel todavía contra lo que estamos viviendo ahorita? Todavía el sistemas había WMS mucho más simples, casi todos hechos en casa en algunos casos. Ya se estaban desarrollando productos de Sí, desde las pantallas verdes todavía, ¿no? Que te salía todo en verde y... Ante 400, sí. RISC 6000, o sea, procesos de IBM. Entonces, y en ese momento ya empezaban a perfilarse algunas compañías también en situación de mercado. Ya había unas compañías americanas aterrizando también en México. No había algunos local heroes, lo que le llamamos, pero compañías mexicanas institucionales en ese momento, que estaba un Dimalsa, que era un jugador importante también por ahí. Y bueno, entonces DHL también lleva muchos años en México también. Me imagino la parte de DHL DHL paquetería como existía desde hace años. Como paquetería estaba, pero no hacía todavía sus pininos en logística en ese momento. Entonces, sí empieza a haber varios jugadores locales y extranjeros a crecer, transportistas también, empezando a hacer sus pininos de ser solo el transportista a empezar a poner una red interesante, ¿no? Entonces, la gente ya un brinco del 94 al 2000 casi, ya empiezas a ver un crecimiento interesante de diferentes compañías locales, extranjeras, movimiento, y además vemos a los clientes empezando a reconocer que sus áreas de transporte y áreas de almacenamiento no eran lo mejor. Entonces empiezan a empujar, a buscar al mercado, a ver quién puede hacerlo mejor que ellos. Entonces empieza a haber una demanda con una oferta interesante de servicios. Claro. Pero sigue siendo, comparado de hoy, mucho más simple. No había TMS, WMS de 3/4, si tú quieres llamarlo así. Por ejemplo, si eran bueno para consumo, pero a lo mejor no era bueno para el sector tecnología porque no manejaba números seriales, pero sí manejaba caducidades, pero solo en algunos formatos, sí. no manejaba fechas julianas. Entonces, era todo un poquito más, mucho más, no quiero decir improvisado, pero de mucho más. Sí, mucho más definitivamente manual, ¿no? Las cosas. Y bueno, y tú estabas en el área, pasaste por todas las áreas, me imagino, desde la parte que entraste como de trainee hasta ser director. De todas las áreas, ¿te gustó también la parte de operaciones, ventas, finanzas? Tú querías hacer la parte de banca. ¿Qué área te gusta más? Sé que tienes una experiencia en todas y eres
bastante bueno en todas, pero alguna que te guste o en ese entonces alguna que te gustara En mi más? corazón están operaciones. Operaciones. Soy de Es el operaciones, corazón de la logística a final de cuentas, ¿no? pero lo dejas de hacer porque te tienes que volver más ventas, Claro, eventualmente. claro. Pero sí, la verdad es que me divierte mucho. Además, déjame hacer una analogía paralela. Conmigo empezamos en modems de 28.8, de 56.6, computadoras súper simples. Había navegador, era Netscape, no había ni Sí, me siquiera acuerdo de Explorer. Netscape. Entonces, todo esto viene evolucionando a una velocidad. Correos electrónicos. Bueno, yo tenía un aparato que se llama un Beeper, un SkyTel, que caminaba en las noches. Celulares no eran tan comunes, pero eran mucho más caros. Entonces, imagínate pasar de una logística donde tenías radios, donde tenías SkyTels, donde, pues sí, tu nivel de servicio era 95% y te dabas de aplausos. Hoy estamos en niveles de 99.98, 99.99 en algunos indicadores. Por supuesto, todo es instantáneo. Next day deliveries. Entonces, Totalmente. es lo que me tocó. 30 años son disquetes. Hoy, lo que tú quieras, manejamos Sí, megas. inteligencia artificial y sí, ha sido un cambio radical. Y bueno, estás en una empresa que dentro de muchas de las cosas por las cuales se identifica es por la tecnología, la creatividad. O sea, DHL está a la cabeza de cualquier área en la logística que uno pueda pensar. Entonces, te ha tocado una excelente trayectoria también con ellos. Y cuéntanos de dirección de Excel, ¿cómo pasa tu cambio a DHL? ¿Qué tanto falta para llegar a DHL? Pues no mucho porque nos adquirieron. Yo vengo de una... Pero Entonces, realmente nunca te saliste de Excel. ¿no? Por eso yo tengo 29 años. Yo entré, creo que fue mi tercer trabajo. ¿Cuándo Este, fue la adquisición de, si bien me acuerdo, creo que por haber sido 2002, más o menos, sí, 2003, 2002? por ahí, fue la adquisición y Oye, y un cambio, como todas las adquisiciones, obviamente hay muchas cosas que cambian, pero me imagino que una cultura muy diferente en su momento, fíjate que no tanto, ¿no? fue un cambio light, porque DHL Solutions, que era la compañía de logística que tenía DHL Express, era muy pequeña en México, casi no tenía presencia. Entonces, cuando nos adquieren, literalmente insertan esta compañía Excel Claro, como una parte más. Entonces había Global Forwarding, había Express y logística. Nosotros fuimos, entre comillas, quienes absorbimos las 2, 3 operaciones, que eran más pequeñas, que estaban de ahí. Entonces, y nos quedamos con nuestro sí mismo CEO. Entonces, para nosotros nada más no, fue no fue mucho. un cambio de colores. Éramos azul y gris y ahora no somos amarillos y rojos. Oye, y para los que nos escuchan que a lo mejor no saben todavía la diferencia entre DHL y lo distinguen más por la paquetería, o sea, ¿cuáles son las divisiones en ese momento? Y bueno, ahora el Global Forwarding es diferente a paquetería. Háblanos nomás un poquito o danos un poco de contexto sobre Claro. quién es DHL y bueno, cómo se dividen las diferentes organizaciones. Claro. Y recordando mejor es de 2005 fue la adquisición. Y pero bueno, como te digo, como no he cambiado, me parece idéntica, pero en el 2005, y DHL Express, su core, por supuesto, ellos ya venían de ser adquiridos por el Deutsche Post. Entonces, Deutsche Post, que es el correo alemán, empieza a diversificar su portafolio de negocios, compra un forwarder importante en Europa, Danzas, hace muchas adquisiciones, unas en Italia, unas en Portugal, y de repente se topa DHL Express. Ya tenía una participación en esa compañía y simplemente unos años antes la adquiere completo. Entonces, ya tienes a DHL Deutsche Post para el correo alemán y tiene otros correos y tiene un brazo de Global Forwarding importante, tiene esta paquetería y su análisis dice que le falta una parte de logística. Entonces, pero en forma. Entonces, hace esta adquisición
el logístico independiente más importante en esa parte del mundo, que éramos nosotros, era Excel. Entonces, con eso conforma un grupo que se llama Deutsche Post DHL, y es con 4 patas importantes en ese momento. Tenía DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, que somos nosotros, y después se queda con el correo alemán, y tenía partes de un banco y tenía otros componentes que eventualmente fue vendiendo para quedarse principalmente en estas 4 grandes compañías. Eso van evolucionando en el tiempo, y ahora, por ejemplo, ya se adiciona una parte más a la familia, que es DHL e-commerce, que es para Claro, e-commerce. claro. Entonces, la misma compañía va segregando algunas divisiones, pero ahorita, si tú quieres verlo y para la audiencia general, somos 5 grandes divisiones, hay otras con diferentes. Una excelente historia, ¿no? O sea, no sé si existan películas o documentales en Netflix de DHL, pero definitivamente debería verlos porque es una historia sumamente interesante, ¿no? Del correo alemán a lo que llegaron a hacer ahorita. Muy exitoso. La Qué verdad impresionante. Es que, y uno que pasa por este tramo, yo creo que a tu punto inicial de lo que vas preguntando, ese crecimiento tan espectacular que tiene esa organización te arrastra a ti como individuo. Claro. Y de tener un cliente, tenemos hoy más de 130. Claro. Y sí habla a mi vanidad un poco el tema de, oye, ¿por qué no te cambiaste nunca? Pues porque nunca me puedo aburrir. Claro. La verdad es que de tener un solo cliente, que era Procter, con la familiaridad de productos, después tienes compañías de tecnología, después tienes compañías. Entonces, descubres que la logística no es solo eso, sino como te insertas a producción, te insertas a marketing de esas organizaciones. Hoy mueves zapatos tenis, hoy mueves ropa, hoy mueves productos de consumo, medicinas. Entonces, no tienes chance de aburrirte porque estás todo el día aprendiendo cosas diferentes. Entonces, te das cuenta que a veces hacer una carrera dentro de una compañía 30 años puede ser medio aburrido. Mi papá la hizo así. Pero cuando la haces en un DHL, Claro, donde claro. hoy estás en consumo, pero pasado mañana estás en retail, cuando la semana anterior estabas en industrial, pues no te aburres un segundo. Sí, si algo tiene nuestra industria es que es difícil aburrirse, ¿no? Creo que siempre hay suficientes retos y bueno, y hay que decirlo, tú estás en una de las mejores empresas logísticas del mundo con una cultura envidiable. A final de cuentas, ¿para qué te cambiarías a cualquier otra empresa si probablemente fuera un movimiento a una empresa no tan integrada y culturalmente desarrollada como la es DHL? Mira, y para mis amigos que tengo 30 años, esos amigos en todas las compañías, en todas las industrias, seguramente todas las compañías tienen sus méritos, pero como tú dices, DHL tiene las suyas, y en ese mérito propio, no es una compañía que solo se ha dedicado a crecer de manera estructural y tecnológica, sino también personal, donde hemos visto a lo largo de la evolución, pues ahora que estamos en el mes del orgullo, pues también dices, oye, tienes un lugar donde quieres que la compañía sea un lugar bueno para que todo el mundo trabaje. Oye, es una compañía que se involucra en la comunidad, es una compañía que hace objetivos de industria, ser una industria limpia para el 2050, cero emisiones. Entonces, ataca varios vértices que te dicen, sí quiero trabajar aquí porque esta compañía no solo te impulsa profesionalmente, pero porque si solo fuera dinero, pues eres medio mercenario, sino sí, es por supuesto un crecimiento profesional, pero es un lugar donde quieres trabajar, compartir, intercambiar ideas profesionales con gente, conocer gente muy interesante. Entonces, la verdad es que ese crecimiento te dices, y no te aburres, bueno. Vale la pena definitivamente. Oye, y hablando un poco de no aburrirnos y cambiando un poquito el tema, te quería preguntar, bueno, desde que empezaste a ser presidente para DHL de Supply Chain, me imagino que has pasado por muchos retos. ¿Tendrás algún reto particular que haya sido desafiante en su momento y que a lo mejor te
te ayudó a ser la persona que eres y el profesionista que eres? ¿Algún reto que nos puedas compartir? ¿Qué aprendiste? Antes de ser presidente de Supply Chain, hace algunos años fui presidente de Chile y Argentina. Y ¿Desde y México o tuviste la oportunidad de vivir? no, estuve allá viviendo en Chile y Argentina. Sí. Y me tocó justo después de lo que fue el Corralito, y un tema para mis amigos de Argentina saben perfectamente qué pasó y qué años fueron, pero fue la Argentina tiene una logística complicada y Argentina y Chile más. O sea, Argentina y Chile son países de más de 5,000 kilómetros de largo, logísticas norte-sur. Argentina mucho más compleja porque tiene varias geografías, es casi 4 veces el tamaño de México, con una cuarta parte de la población. Entonces, Wow. y en ese momento nosotros teníamos flota propia ya, entonces, cosa que en México no podemos tener por cuestiones de ley. Entonces, aprender de administrar una flota propia, talleres, choferes, recorridos de distancias, sindicatos, tienen un sindicalismo mucho más activo en Sudamérica que México, estar en un país diferente, mudarte con la familia. Entonces, esa experiencia fue muy formadora. Era un mini laboratorio porque es mucho más chico que México, Claro. pero sigue siendo el responsable de todo, del P&L, de la logística de tus clientes, y tienes éxitos y fracasos y los vas capturando, los vas transformando, los vas digiriendo, y yo creo que fue de mis experiencias más duras porque pues ahora Claro. sí eres el uno, estás solo, tus decisiones son definitivas, entonces tienes que vivir con ellas. Entonces, aprendes mucho de estas experiencias, cosa que le estoy muy agradecido a la organización Oye, por ¿y estabas dejarme. viviendo en Buenos Aires entonces o en Santiago? Estaba viviendo en Buenos Aires. Buenos Aires y En Buenos Aires, viajabas me imagino, a Chile seguido. Hoy comparando un poco a México, Argentina y Chile, obviamente países muy diferentes por muchas razones, pero similares a la vez. En la parte de supply chain o de logística, ¿cómo algunas peculiaridades de cada uno? Hablando ya ahora, algo que veas de Chile, algo de Argentina, algo de México. fíjate que sí, yo cuando llegué a Chile, yo estaba pero muy sorprendido en 2011, que ya tenía este cliente Carrefour, que es una compañía de autoservicios grande francesa, estuvo un rato aquí en México. Yo llego allá y veo el primer almacén automatizado. Y ya tenía algunos años ese almacén. Como Wow. estuvo el dólar y el peso 1 a 1, pues sí, la mano de obra se volvió cara. Y veías, pues que veías varias inversiones de mecanización, automatización. Mondelez o Kraft tenía también el suyo, muy importantes, de muchísimo dinero, puestas ahí ya. Entonces llegabas y decías, esperabas ver lo que teníamos en México, operadas por mucha gente, y ya veías algunos edificios ya con alta tecnología para el momento, ya trabajando, donde tenían estos aditamentos que para mí me parecían de la luna, que venían un aditamento para selección de picking, y hacían con chupones la succión de arriba por cama. Y yo era la primera vez que veía eso. ¿Y lo Fuera viste de, en Chile? Sí, claro. y decías, wow, qué cosa tan espectacular. Chile no tenía una logística tan avanzada como la que O sea, era tenía Argentina la de la logística avanzada. por mucho. Y cosas ahí medio. Wow. Chile era mucho más similar A México. pero en el caso de ellos, cosas que se habían traído de Estados Unidos, de Europa, muy interesantes. Ya teníamos voice picking, con Vocolet, entonces tenías algunas cosas que no se podían mantener en el futuro porque otra vez el costo se estaba empezando a evaluar, tenía 3 a 1 cuando yo estaba ahí, hoy está en 500 pesos a 1, casi el peso argentino contra el dólar, pero
sí era un tema muy importante la tecnología y la calidad de profesionales que encontré en ambos países espectacular. Entonces, allá la profesión tenía un poquito más de avance, era mucho más educada la base estudiantil que los nuestros en la materia de logística. Entonces, encontrabas muchas cosas que no esperabas ver Claro, en claro. Sudamérica. Esperabas ver en Brasil, pero no en Argentina y no en Chile. Y muy sorprendido. La verdad es que súper, súper profesionales y bueno, como personas encantadoras. No, se ve que tuviste una gran experiencia, me imagino que creciste mucho también como personalmente, como profesionista. ¿Sigues teniendo algo que ver con esos países ahora en tu nuevo rol o...? No, bueno, mi jefe, Agustín, es el que lleva la región, Ok, y sí, juntamos, sí tenemos un intercambio fuertísimo de experiencias, claro, porque ellos traen también mucho know-how. Entonces, lo que hace Agustín, que es mi jefe, el CEO de la región, tiene foros donde participamos todos los CEOs de países, y la idea es intercambiar mejores prácticas. claro. Entonces, estamos en contacto con ellos. Yo justo antes de esta llamada estaba en una junta con Colombia, viendo algunas prácticas de unos dashboards. Entonces, cuando hacen sentido, los replicamos Claro. en México y viceversa hacia el Cono Sur. Bueno, que es un poco lo que hace DHL tan exitosa, ¿no? El poder compartir dentro de sus diferentes mercados. Hablando de la región, Mario, si nos pudieras decir brevemente, ¿qué países constituyen la región? Los países más importantes, por Sí, o los supuesto, más son importantes, claro. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Eh, Aunque estamos en todos los países con una presencia de mayor o menor tamaño, pero lo principal son estos grandes países que te Claro. acabo de comentar, que hacen, yo creo que el 95% de la foto de la región. Oye, volviendo a tu experiencia, algo que te acuerdes, algo que te hayan dicho, algún consejo así muy puntual, alguna frase que recuerdes que te haya dicho alguien, ya sea familiar o en el trabajo o en Argentina, algo que te acuerdes. Mira, yo creo que eh, más que, yo tuve una plática porque por supuesto cuando estás relativamente solo y a veces un poco desconcertado o empiezas a dudar porque no tienes a veces la confianza o la tranquilidad mental para compartir ciertas circunstancias. En una plática con unos amigos que ellos estaban aquí en México, me decían, oye, no te desesperes. Seguramente tu problema de hoy desaparecerá en una semana. Y en una semana tendrás Claro. nuevos problemas que serán los del futuro. Entonces, déjalo de hoy para lo de hoy, ya lo de mañana, deja que se cuide solo. Y, y aunque suena muy trillada y muy simplista, efectivamente, a veces nos abrumamos con los problemas de hoy, pero también con los de mañana y Claro. con los de la Y los del próxima pasado, semana. sí. Entonces, de repente dices, no, espérame, no me da la agenda para administrar todas mis problemáticas. Entonces, es enfocar en lo que puedes resolver hoy, dedícate a hacer lo que puedes resolver hoy. Por supuesto, no dejes de hacer planes hacia el futuro, Claro, pero claro. no olvides que son planes. Entonces, y se pueden modificar, y se pueden adelantar, se pueden atrasar, pero hay que tener una dirección, hay que tener una orientación, pero no olvides que tienes que cerrarlo de hoy. Entonces, pues sí, si vas terminando tus Claro, problemas del día a día, claro. ya para mañana ya no será un problema. Entonces, No, es un excelente consejo, ¿no? No te abrumes con los problemas, o sea, porque hay de muchas mañana veces que yo, estamos preocupados y dejamos de hacer las cosas y nada más exponencialmente crecen todos los problemas y no hacemos nada a final de cuentas. Entonces es un excelente consejo más para los profesionistas en la logística y en cadena de suministro, porque los problemas siempre van a estar ahí. si me Te lo hubieras quería, dicho un poco antes, tendría más pelo, pero bueno, me lo dijeron tarde.
Todo atribuido a la Academia de Suministro, entonces. A la mala administración del estrés. Mario, muchísimas gracias por esas palabras. Te iba a decir algo que hay que presumir y hemos hablado un poco, pero no lo mencioné oficialmente, es que, bueno, DHL no solo es una empresa reconocida a nivel mundial por ser las mejores empresas para trabajar, sino que han ganado como Best Places to Work 4 años consecutivos en México. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de este muy buen reconocimiento y un poco acerca de la cultura de trabajo del DHL de ahora? Fíjate que lo hago con mucho gusto porque hace muchos años llegamos al reconocimiento de que no, las cosas que teníamos como organización, lo único que no era replicable era la gente, porque los sistemas, bueno, ya son todos comunes, ya casi todo lo puedes comprar. Las bodegas, todas las puedes adquirir. El transporte, nos es común a todos, pero las personas no son replicables, son individuos, personas únicas que traen un valor en la organización fundamental. Entonces, nos empezamos a enfocar en ese tema, en ser un lugar agradable para, no solo agradable, sino un lugar no donde trabajar, sino donde vivir de manera adecuada la mitad de tu día. Entonces, empezamos a hacer conciencia de cómo tratar a la gente, cómo tratarnos como individuos, cómo tener esa política de puertas abiertas. No era simplemente un tema de respeto, de poder entrar a la oficina, sino es cómo comulgamos todos en una organización para servir al único propósito que es a nuestros clientes. Entonces, empezar a tener ese lugar donde puedas respetarte independiente de tu credo, de religión, de preferencias, de color de piel. Y eso lo vivíamos mucho cuando íbamos a Estados Unidos de, oye, vas a Estados Unidos, mexicano, entonces decían, oye, nunca fui discriminado por ser mexicano, por hablar inglés, y aunque lo hablo muy bien, sigo hablándolo con algunos temas, a lo mejor algún acento. Entonces decían, espérate, yo quiero estar vivo en un lugar a gusto donde ese profesional, gringo de 3 metros de alto, me respeta por ser un profesional, por la inteligencia, ni siquiera por mis credenciales académicas, porque les valía un cacahuate, sino porque podía aportar. Entonces, ese mismo sentimiento de pertenencia, de respeto, de lugar seguro, ambiente tranquilo, para vivirlo, empezamos a llevar a la gente y reconocer que hacemos una diferencia en la gente, donde a lo mejor aquí en nuestra organización es el único lugar donde pueden tener una comida caliente, donde se pueden bañar, donde se pueden sentirse seguros, donde pueden ir sin miedo a que los asalten en la esquina, o sea, entonces todo ese tipo de cuestiones empezamos a reconocérnoslo, a responsabilizarnos nosotros como líderes de la organización, de que nos debemos a nuestra gente y a todos nosotros, y empezar a hacer esos cambios ya nos ha llevado algún tiempo, y bueno, afortunadamente se ve reflejado. Se refleja, claro, 4 años seguidos, que a lo mejor se dice muy rápido, pero para la gente que está trabajando adentro de una organización tan grande y relevante a nivel mundial, pues es un gran mérito. Entonces, muchas felicidades a ti y a todo el equipo de DHL que hacen posible tener un ambiente de trabajo como el que tienen y sigan adelante. Estoy seguro que inspiran a otras empresas y a otros profesionistas a hacer lo mismo y creo que es algo sumamente importante para el futuro, ¿no? La cultura de tu empresa ahora es más importante que nunca y yo creo que en un futuro va a ser la única ventaja competitiva que las empresas van a tener. Yo creo que sí, y es algo que no sale en México, sino hacemos a nivel mundial, sí. No es una iniciativa local. Entonces, casi somos mejores que las Naciones Unidas en ese sentido. Hace poquito salió una estadística, nosotros tenemos en nuestra organización más nacionalidades activas, wow. Varias organizaciones, o sea, sí, me explico, sí. De Ucrania, de Rusia, de México, tenemos más nosotros nacionalidades activas que varias organizaciones a nivel mundial. No, eso es un muy buen dato, ¿no? La diversidad en DHL obviamente va a estar encabezando
todas las tablas de otras empresas. Te iba a preguntar tres cosas, Mario, tú como presidente, tres cosas que nos puedas compartir de lo que tú pones atención en el mercado de la logística, ¿no? Tres cosas nada más, muy puntuales, muy resumidas. ¿En qué pone atención Mario? ¿A qué le da importancia en cuanto a el mercado de la logística y el supply chain? Tenemos la primera y la más importante para nosotros es, por supuesto, si hablamos de crecimiento, la única forma de crecer es estar atento a qué necesita el mercado. Entonces, estamos muy en contacto con las industrias. Tenemos 6 sectores aquí en DHL que abarcan casi todas las industrias: aeroespacial, minería, consumo, life sciences, tech. Tenemos de todo. Okay. Y entonces tenemos que estar muy atentos de qué está sucediendo. La necesidad de esas industrias, ese es tu número uno. Muy importante. Entonces, 2, por supuesto, lo que es, tenemos que mantener la competitividad interna. Entonces, si hay un esfuerzo de no solo ser competitivos a nivel monetario, sino tenemos que ser competitivos a nivel servicio. O sea, no podemos dejar todo el peso del éxito sobre la marca. La marca no vale nada si tú no le pones ese backing. Entonces, constantemente sí estoy viendo hacia adelante, pues también estoy viendo hacia adentro, donde estamos viendo cómo hacemos las cosas mejor, de manera más efectiva, de manera más económica. Y esto es importantísimo. Y la tercera, que creo que es, nada de esto se materializa sin talento. Claro. Estamos buscando talento todo el tiempo. Y la búsqueda del talento va en 2 vías. Por supuesto, el talento, déjame llamarlo así, en bruto, que es las nuevas generaciones, gente que viene del mercado, por supuesto, y después el desarrollo del talento. Nosotros dedicamos mucho nuestro tiempo a desarrollar gente internamente con cursos internos, con una universidad virtual que tenemos en las redes, que es a nivel mundial. Estamos constantemente empujando una agenda de cómo te hago a ti un mejor profesional. O sea, entonces, estamos en ese tema, ese triángulo, si quieres llamarlo así, viendo hacia el mercado, que eso, por supuesto, da, viendo cómo somos competitivos en todos los sentidos y, por supuesto, viendo el talento. Si esas cosas no las ves, puedes enfocarte en muchas cosas, pero si eso no lo tienes bien, y como tú lo marcaste todo en un ambiente de respeto y resultados, en todo esto, Great Place to Work simplemente es un sello que avala eso, pues no avanzas, o sea, algo se te va a caer en el camino. Claro. Oye, pues muchísimas gracias. Ya lo tienen ahí los que nos están escuchando. Parte del éxito, no solo de DHL, pero yo diría de cualquier empresa en cualquier industria, ¿no? El estar atento a la necesidad del mercado, competitividad interna, no solo en dinero, sino, y algo que dijiste, Mario, que me llamó mucho la atención, la marca no vale si no está respaldada con la parte operativa y los resultados y el equipo. Y el talento, que es muchas veces a algunas empresas se les olvida que a final de cuentas somos tan fuertes como el más débil de nuestros empleados. Yo creo que, y otra vez, mucho es alrededor del componente humano, y yo creo que todos en alguna vamos a acordar en el 90% de las cosas que acabo de mencionar. Por supuesto, todo el mundo tenemos un spin en esa idea, pero lo que creo que todo el mundo al 100% vamos a coincidir es talento. Si el talento no está, otra vez nuestras organizaciones, como tú dices, son tan buenas o tan malas como ese profesional que al final tiene que tener ese contacto con el cliente y traerle una solución y un alivio que esté en manos de un profesional. Totalmente. Mario, pues muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Sé que una persona sumamente ocupada. Ha sido un placer platicar contigo. Nos encantaría en un futuro volver a molestarte para que nos des un poco más de tu perspectiva sobre las cadenas de suministro en México, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Y bueno, como último,
¿Cómo pueden conectar contigo, conocer más de DHL, las personas que a lo mejor quisieran aplicar, etcétera? ¿Cómo te pueden contactar los que nos están escuchando? Yo creo que la forma más ágil, porque si es a través de mí, probablemente sea un poco ágil, pero, pero tenemos redes sociales que por supuesto están en Instagram, Facebook, algunas redes sociales muy particulares que pueden entrar ahí y contactarnos. Tenemos webpage que también está disponible, que es muy fácil entrar ahí. Y tenemos una cantidad de profesionales que están contestando estos medios que ahora son muy digitales. Yo te diría, mándame un fax, pero creo que ya ni mi tarjeta tiene un Creo que fax. eso ya, sí, creo que eso ya no va a funcionar Pues, mucho. pero todos los demás que ahora son los chicos, yo creo que la forma más fácil por correo, por estas redes sociales, y va a haber gente respondiendo a la brevedad y nos dará muchísimo gusto estar en contacto con él. Perfecto. De hecho, nosotros vamos a poner un poco las ligas donde pueden contactarlos, donde pueden aplicar para alguna carrera, etcétera. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Ha sido una cátedra y bueno, una excelente trayectoria profesional. Te deseamos lo mejor, te felicitamos por tus logros, presidente para DHL Supply Chain. Muchísimas felicidades, muchísimo gusto platicar contigo el día de hoy. Y bueno, a todos los que nos escuchan, si les interesan pláticas como las que tuvimos el día de hoy con Mario Rodríguez, por favor no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Un gusto.